En este episodio de Bienestar basado en la evidencia, vamos a hablar del hambre. Vamos a hablar del hambre, vamos a hablar del apetito y vamos a hablar de las diferentes vías neurales que están involucradas en el control de estos factores. El hambre es importante, así como el apetito, porque cuando hablamos de nutrición, esto no es solo meter cosas al cuerpo para que nuestro cuerpo las use. Hay un componente cortical, hay un componente motivacional y de alguna manera hay un componente humano en el cual nosotros como personas tenemos emociones y tenemos formas de relacionarnos con los alimentos. Este podcast se enfoca en eso, en ver qué pasa con el hambre, qué pasa con el apetito, cómo se controla fisiológicamente. ¿Y qué podemos hacer para ganar el control sobre el apetito y que la nutrición se nos vuelva placentera, que es uno de los objetivos además del nutricional, ¿no? Espero disfruten este episodio y como un bonus final voy a proponer un test nutricional y espero que me acompañen en este test nutricional que va a ser bien interesante y seguramente nos va a traer muchos beneficios a nuestra salud. No olviden seguirme en el canal de YouTube, obviamente, Doctor Efraín, y es importante que se suscriban y que activen la campanita de las notificaciones. También me encuentran en las otras redes sociales. Estoy en Instagram como doctor ef.rein o doctor Efraín. También estoy en Facebook como Efraín Riveros Pérez y me pueden encontrar en TikTok también como doctor Efraín. En estas redes sociales también tengo contenido adicional al del podcast que puede ser de utilidad y encuentro importante que me sigan en estas redes. Es para mí muy, muy interesante y muy, digámoslo así, motivante poder ayudar a las personas. Y estos son los medios que se pueden utilizar para tal fin. Espero disfruten este episodio y los dejo con el podcast Bienestar basado en la evidencia. Bienvenidos a mi podcast Bienestar basado en la evidencia. Soy su anfitrión, Efraín Riveros, doctor Efraín. En este espacio dedicaremos nuestro tiempo a explorar el mundo de la salud y el bienestar desde una perspectiva científica y práctica. Navegaremos a través de la literatura médica más relevante, analizaremos la robustez estadística de estudios científicos importantes y descifraremos los resultados que realmente pueden aplicarse en nuestra vida diaria. Ya sea que esté buscando comprender mejor una enfermedad, mejorar su bienestar general o simplemente le apasiona la ciencia detrás de la salud, este es el lugar para usted. Acompáñeme en este viaje de descubrimiento y entendimiento. Bienvenidos a Bienestar basado en la evidencia. Soy su anfitrión, Efraín Riveros, doctor Efraín. Soy profesor asociado de anestesiología del Medical College of Georgia. Y hoy estoy aquí para hablar de un tema que a todos nos incumbe. Cuando hablamos de alimentación, de nutrición y de dietas, usualmente nos enfocamos en qué debemos comer y qué no debemos comer. Es como un ejercicio muy elemental de sumar cosas a nuestra dieta o restar cosas a nuestra dieta y esperamos un resultado con eso. Usualmente el resultado que esperamos ver lo medimos en términos del peso. Si usted come ciertas cosas y baja de peso, usted asume que esas cosas que comió le sirvieron y las que eliminó le sobran. Este ejercicio es demasiado sencillo. Me pregunto por qué no funciona en la mayoría de los casos. Bueno, porque hay una variable que está como escondida todo el tiempo ahí y que pues nos pasa a todos y es difícil de controlar. En ese sentido, estuve leyendo un libro del cronista argentino Martín Caparrós. El libro se llama El hambre. En este libro, él menciona una frase que me llama poderosamente la atención. Él dice que sentimos hambre 2 o 3 veces al día
que no hay nada más presente, más frecuente y más constante que el hambre. Y a pesar de eso, no hay nada más lejano a nosotros que el hambre verdadera. Esto para mí pone de manifiesto cuando lo leo entre líneas que hay como dos tipos distintos de hambre, ¿no? Está el hambre como tipo antojo y está el hambre como un estímulo para sobrevivir. Viendo que existen estas dos diferencias, empecé a indagar un poco más profundamente y me di cuenta que hay dos conceptos que son diferentes, que se entrelazan, pero no son iguales. Uno de ellos es el hambre y el otro es el apetito. El hambre y el apetito son cosas diferentes que tienen mecanismos neurobiológicos diferentes y que son en mayor o menor medida gobernados por estructuras corticales y del cerebro medio o mesencéfalo para que se expresen de una o de otra manera. Esto es bien interesante porque si eso es así, tratemos de entenderlo a ver si podemos intervenirlo. Entonces, lo primero, hablemos primero del hambre. El hambre es un mecanismo que tienen los mamíferos y en el reino animal es un mecanismo de supervivencia. Que usted le dé hambre es un mecanismo de tratar de balancear sus necesidades energéticas con su consumo energético, de tal manera que si usted está utilizando energía en el día a día, sea para sus funciones vitales o sea con actividad física, usted necesita introducir a su cuerpo energía en la misma cantidad para mantenerse en equilibrio y mantenerse vivo. Y si el consumo de esa energía es insuficiente, usted empieza a tener problemas de inanición y puede inclusive morir con el tiempo. Si por el contrario lo que tiene es que está en una situación en el reino animal en que hay escasez de alimentos, pues usted va a tener que almacenar para que la carga energética, lo que se necesita de energía, lo tenga usted guardado. Pero en cualquier caso, que venga de afuera o que venga de adentro, usted tiene que equilibrar la energía que consume con la energía que gasta. Es un concepto muy elemental. Si solo tuviéramos el hambre y no existiera nada más, no existiera apetito ni los mecanismos neurobiológicos que voy a mencionar ahora más adelante, esto sería facilísimo porque el hambre simplemente regularía el proceso de alimentación y esto sería como respirar. Usted no tendría que preocuparse, ¿no? Eh, Dice Voltaire en una de sus obras que si no fuera porque Dios nos dio el gusto por comer, sería probablemente una carga comer, sería simplemente un proceso fisiológico que nos representaría un gasto inclusive energético, ¿no? Pero nosotros tenemos ese otro componente, ese componente que no es solo calorías que entran, calorías que se gastan, que eso es lo que hace el hambre, sino que tenemos un componente de apetito. Ese componente de apetito ya involucra la corteza cerebral e involucra de una manera muy interesante el eje entre el intestino y el cerebro. Ese eje intestino-cerebro tiene una serie de sustancias que voy a mencionar ahorita, pero es la forma en la cual interactúa su tracto digestivo con su sistema nervioso central. Claramente, esto es más complejo que simplemente el hambre, ¿no? El hambre es mucho más primaria, el apetito es mucho más complejo e involucra una interacción entre dos sistemas bien diferentes, el gastrointestinal y el sistema nervioso central. Aún teniendo el sistema del hambre y el sistema del apetito, todavía nos hace falta algo en la ecuación que es único para nosotros los seres humanos y es el sistema mesocórtico límbico. Este es un sistema del sistema nervioso central que se encuentra radicado en la corteza y también en el mesencéfalo, donde se encuentran estructuras como el cuerpo estriado y donde se encuentra también
el hipotálamo. Este sistema mesocórtico límbico es bien interesante porque está gobernado en términos de neurotransmisores principalmente por dopamina y está asociado al sistema de recompensa, que no solo tiene que ver con la alimentación, sino con la exposición a otros factores ambientales que le generan placer y le causan un reforzamiento positivo para que usted repita la conducta. En el caso de la alimentación, se refuerza el gusto por ciertos alimentos y eso tiene dos componentes que ahorita voy a explicar, un componente de motivación y un componente de placer. Y ambos componentes van a llevar a que usted esencialmente busque comida. Entonces tenemos tres aspectos que están jugando: el hambre, el apetito y la integración neural por medio del sistema mesocórtico límbico. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos por separado y cómo interactúan entre ellos, para después tratar de entender qué podemos hacer para ganar algo de control sobre estos sistemas y que usted sea exitoso cuando logre sus metas nutricionales. Yo pienso que uno de los fracasos de los regímenes nutricionales ha sido que basan toda su energía en tratar de hacer una lista de cosas que usted puede comer y cosas que no puede comer. Y esto claramente es insuficiente porque por milenios la gente lo ha tratado, y especialmente en esta última época que nuestra dieta es tan mala, pues fracasando todo el tiempo. Solo hay pocos casos de éxito. Y esto puede ser explicado porque la variable, llamémoslo así, hambre, apetito, sistema neural, es más difícil de intervenir, ¿no? Pero no imposible. Vamos precisamente a meternos de cabeza en esto porque vamos a mostrar que esta no nos la va a ganar y que vamos a poder tener control sobre nuestra nutrición de una manera saludable, teniendo en cuenta todos estos aspectos, para poder disfrutar de las bendiciones que tiene la nutrición. La nutrición está ahí no para que usted se preocupe por qué va a comer o qué no va a comer. La nutrición está ahí, los alimentos están ahí. Aparte de cumplir con su función energética, están ahí para que usted lo goce. Es una bendición que Dios nos dio. Pero volvamos nuevamente a estos tres conceptos: hambre, apetito y sistema mesocórtico límbico. Hablemos primero del hambre. Entonces, el hambre, como les decía anteriormente, es un mecanismo muy primario que simplemente está gobernado por las calorías. Entonces, el sistema está organizado de tal manera que haya un balance entre las calorías que usted necesita y las calorías que usted consume. Y por eso a usted le da hambre y va y busca los alimentos para suplir esa necesidad calórica. Antes era más fácil cuando usted no tenía acceso a los alimentos tan fácilmente, o sea, nuestros ancestros sentían esa hambre y se iban y buscaban los alimentos para suplir esa necesidad energética. Si se les dificultaba encontrarla, lo encontraban y se mantenían. Nosotros no, nosotros estiramos la mano y ya tenemos ahí comida. Entonces, como decía Martín Caparrós, nosotros realmente no entendemos lo que es la verdadera hambre, ¿no? Y eso hace que el hambre como instinto se haya venido aplacando, ¿no? Y nosotros hemos entrado en una etapa en la cual los otros dos sistemas son los que nos están generando problemas. Pero hablemos del hambre, no nos desviemos. Entonces, el hambre es gobernada por dos aspectos. El primero de ellos viene del estómago y es disparado por el grado de distensión del estómago. Qué tan estirado o qué tan abombado o qué tan lleno está el estómago. El estómago va a liberar una sustancia que se llama grelina. La grelina se libera cuando el estómago está desocupado. Esa grelina es una proteína de 28 aminoácidos codificada en el cromosoma 3, y esta grelina viaja por la sangre y llega al hipotálamo, específicamente a la región lateral del hipotálamo,
y en esta región lateral del hipotálamo lo que hace es que estimula el mecanismo del hambre. Y este hipotálamo le avisa a las estructuras corticales que usted tiene hambre. Entonces usted empieza a sentir el malestar del hambre que lo promueve, que lo lleva a conseguir alimento. Eso es lo que pasa en el estómago. Allí empieza en el estómago y es relativamente fácil de identificar porque a usted le suena el estómago, usted dice, oiga, me empezó a dar como hambre, ¿no? Pues es la grelina avisando. A su vez, el tejido adiposo tiene una sustancia que se llama leptina. Esta es una proteína muchísimo más grande de 256 aminoácidos, que es codificada en el cromosoma 7. Y esta leptina que se produce en el tejido adiposo, entre más tejido adiposo usted tenga, pues más leptina tiene. Y la leptina lo que hace es que viaja por la sangre, llega al hipotálamo, pero ya no a la región lateral, sino a la región medial. Y allí lo que hace la leptina es que suprime suprime el hambre. Hace lo contrario a lo que hace la grelina. Cuando usted está en una situación de hambre crónica, no tiene acceso a la comida, usted tiene bajos los niveles de grasa almacenada y entonces la leptina disminuye. Al disminuir la leptina, se disminuye entonces su estímulo sobre el hipotálamo y empieza a predominar el efecto de la grelina y usted claramente tiene muchísima hambre. Esto es fisiológico. Si usted se pone a pensar, la grelina es como si modulara el hambre porque no hay alimentos que vengan desde afuera que llenen el estómago, mientras que la leptina regula el alimento que está almacenado adentro. Entonces podríamos decir que la regulación exógena la da la grelina y la regulación endógena de calorías la da la leptina. Entonces los dos están en equilibrio y funcionan muy bien. Es desafortunado, como les decía anteriormente, que la despensa está al alcance de la mano y usted tiene las papas fritas ahí, tiene el ponqué ahí, tiene las galletas ahí a la mano y él empieza a comer mal, ultraprocesados, y empieza a acumularse grasa. Hemos hablado de esto múltiples veces. Esto se va a asociar con resistencia a la insulina al final y a un aumento en el tejido adiposo sustancial. Ese aumento en el tejido adiposo, como mencionamos hace un momento, va a disparar los niveles de leptina. Esa leptina va al hipotálamo y debería suprimir el hambre, pero resulta que en ese contexto de que a usted le está sobrando grasa, hay un fenómeno patológico que se llama resistencia a la leptina. El hipotálamo empieza a no hacerle caso a la leptina y empieza entonces a mantener el hambre cuando no debería tener hambre. O sea que ese mecanismo del hambre que es tan fácil y tan bien regulado, pues nos lo tiramos, ¿no? Comiendo mal. Entonces ahí empezaron nuestros problemas. El primer mecanismo ya lo dañamos. Entonces vamos a hablar del segundo mecanismo, a ver si con ese cómo nos va. El segundo mecanismo se llama el apetito, ¿no? Entonces el apetito, como les decía anteriormente, involucra la relación directa entre el intestino y el cerebro, y eso se llama el eje intestino-cerebro. En el intestino hay inervación, es decir, hay un nervio que se llama el nervio vago, que viene desde el cráneo, eso se llama un par craneal, eso viene desde el cerebro. Y ese nervio vago, que se llama vago precisamente porque viaja por todos lados, es desde la cabeza hasta el abdomen, ese nervio vago va a responder a tres sustancias en el intestino. Una es la colecistoquinina, la otra es el péptido YY y la otra es el GLP-1 o el péptido parecido al glucagón tipo 1, que es el que se parece a los Ozempic, precisamente. Entonces, el SGLP1, el péptido YY y la colecistoquinina
Cuando se producen en el intestino, después de la digestión y la absorción de los alimentos, ellos viajan al hipotálamo y van a regular el apetito, van a suprimir el apetito. Entonces, precisamente al darse cuenta los investigadores que esto era así, empezaron a tratar de encontrar medicamentos que hicieran algo parecido y uno de ellos es el Ozempic. Entonces, el Ozempic, dentro de las múltiples cosas que hace, porque no solo regula el apetito, una de las que hace es que disminuye el apetito. Entonces, este es un sistema también muy bien sincronizado que empieza en el intestino, viaja por el nervio vago en respuesta a estas tres sustancias, colecistoquinina, GLP-1 y péptido YY, ¿cierto? Y el nervio vago llega a su núcleo, que se llama el núcleo del tracto solitario, y desde el núcleo del tracto solitario él se comunica con el hipotálamo para avisarle si usted tiene apetito o no tiene apetito. Si se produjeron estas sustancias en una cantidad importante, el apetito se suprime. De lo contrario, el apetito aumenta. Este mecanismo, a diferencia del mecanismo del hambre, y esto es lo más importante, no tiene nada que ver con las calorías. O sea, el mecanismo que tiene que ver con las calorías es el hambre. El apetito no. El apetito tiene que ver con otros factores nutricionales, específicamente con qué tipo de macronutriente usted consuma. Es como más fino. No se refiere solo a calorías, sino que como que garantiza que usted reciba los nutrientes específicos que necesita. Y en ese sentido, vemos que la proteína es el mejor sustrato que va a estimular este eje intestino-cerebro, va a aumentar la producción de estas tres sustancias, colecistoquinina, GLP-1 y también péptido YY. Estimula eso la proteína y es excelente para que usted suprima el apetito. Esto es buena noticia porque si usted basa su dieta en proteína, principalmente estas proteínas van a controlar su apetito de una manera muy efectiva. Ahora, no todos los aminoácidos que componen esas proteínas son igualmente efectivos para activar este eje intestino-cerebro. Los aminoácidos que más se asocian con ese efecto son arginina, lisina y ácido glutámico. ¿Esto por qué es importante? Porque usted puede conocer, dependiendo del tipo de alimento, qué concentración de estos aminoácidos tiene. Y si usted está en un proceso de controlar su apetito, trate de comer proteínas que tienen estos aminoácidos. Hay un cuarto aminoácido que de manera indirecta también influencia este eje, es la lisina. En la lisina me quiero detener un poquito acá. La lisina es súper importante. La lisina es el primer aminoácido que dispara la síntesis de proteínas. Si usted es una persona que hace ejercicio y está interesado en que su síntesis de proteínas musculares sea adecuada, le recomiendo que usted consuma aminoácido lisina después del ejercicio, en la primera hora después del ejercicio, para que arranque esa síntesis de proteína que usted va a necesitar para que el músculo sea grande. Esa capacidad que tiene la lisina de disparar la síntesis de proteínas manda una señal al hipotálamo diciendo, oiga, si yo estoy en capacidad de sintetizar proteínas es porque yo lo que estoy es bien de sustratos. Yo no necesito comer más. Entonces es una señal indirecta para que el apetito se controle. Entonces la proteína maravillosa y dentro de esa proteína los 4 aminoácidos que tenemos que priorizar son la lisina, la arginina, el ácido glutámico y la leucina. Yo dije lisina, pero acá quiero, tal vez me equivoqué en la pronunciación. Leucina es el que empieza la síntesis proteica, no lisina, leucina. La lisina sí es importante para activar ese eje. Entonces tenemos arginina, lisina, ácido glutámico y la leucina de manera indirecta con todo el cuento que les acabé de echar de las proteínas. Y ahí cerramos bien y si me equivoqué, pues ya la desembarré. Muy bien.
Entonces, esta es la proteína, pero ese no es el único macronutriente que existe. Usted también puede comer grasa y puede comer carbohidrato. ¿Qué pasa con el carbohidrato? Entonces, el carbohidrato, hay como dos tipos, ¿no? El carbohidrato que viene pegado a la fibra y el carbohidrato simple que no tiene fibra. El carbohidrato simple que no tiene fibra es procesado, viene en harinas, viene en azúcar como sucrosa, azúcares procesados. Mientras que el carbohidrato pegado a fibra pues viene con vegetales o viene con frutas. Entonces son diferentes. Hablemos primero del simple, el que no tiene fibra. Ese que es simple también activa el GLP-1, especialmente el GLP-1, también el péptido YY y la colecistoquinina, utilizando este eje intestino-cerebro. Y a pesar de que lo hace, y chévere porque quita un poco el apetito, el problema que tiene es que eso pasa muy rápido. Entonces, y pasa rápido físicamente, ¿no? A través del estómago, precisamente porque no tiene fibra, eso va rapidísimo. Y el efecto entonces es poco duradero. Y creo que todos lo hemos experimentado. Vaya, cómase un pastel. Usted se siente lleno, pero eso le dura muy poquito tiempo. Usted en una hora ya otra vez tiene hambre, ¿no? ¿Y por qué es eso? Porque el apetito lo suprimió de una manera temporal, cosa que no le pasa a la fibra. El carbohidrato que viene con la fibra se demora más en el tracto intestinal y además de eso tiene una cosa bien chévere y es que la fibra llega al colon y allí el microbioma la coge y la transforma en ácidos grasos de cadena corta. Y esos ácidos grasos de cadena corta estimulan directamente la producción de GLP-1 y suprimen el apetito. Entonces, si usted comió proteína y comió fibra en vegetales y en frutas, pues usted va bien porque el apetito lo está controlando, ¿no? Maravilloso. ¿Qué le pasa a la grasa? La grasa es débil para activar este eje. La grasa estimula un poco la colecistoquinina, es la única, pero no es muy buena para estimular el GLP-1 ni para estimular el péptido YY. Pero no me la deseche porque la grasa tiene un efecto bueno y es que la grasa disminuye el tránsito intestinal. Entonces, al disminuir el tránsito intestinal, aumenta el tiempo de contacto de la proteína y de la fibra con la pared y esto estimula el eje intestino-cerebro. O sea que las grasas lo pueden hacer, tanto saturadas como insaturadas, ¿no? Las que sí no lo hacen son las grasas trans, ¿no? Esas ya desde comienzo hemos dicho que son prohibidas. Entonces, resumimos, la proteína, especialmente los 4 aminoácidos que son, ya lo dije, la arginina, la lisina, el ácido glutámico y también la leucina, que es la de las proteínas, no se les olvide, no la lisina, sino la leucina, son buenísimas. La grasa también ayuda. Y es por eso que cuando la gente se embarca en una dieta, sea ketogénica o sea paleo o sea carnívora, inclusive completamente vegana, puede controlar mejor su apetito. ¿Por qué? Porque estimuló este eje intestino-cerebro. O sea, esto es buenísimo. O sea que la recomendación más importante es eliminación completa de ultraprocesados y hacer una dieta completamente natural que tenga estos 3 elementos, pero priorizando estos aminoácidos que les mencioné y la fibra. Listo. El eje intestino-cerebro que tiene como protagonista principal el nervio vago, también es estimulado por la distensión de la pared del estómago. O sea, si usted tiene el estómago lleno, usted se estimula este eje, la colecistoquinina, el péptido YY y el GLP-1 de una manera transitoria y de una manera débil, pero lo hace. Esto explica por qué cuando usted toma agua, alcanza a controlar un poco el apetito. No es duradero, pero lo puede hacer a través de la distensión de la pared del estómago. Esto es una buena idea y
se puede utilizar a nuestro favor cuando usted va comiendo. Tome agua inmediatamente antes de consumir los alimentos. Esto va a empezar a adaptar el sistema para que empiecen a producirse estas tres sustancias y usted tenga un control del apetito más rápido. Aquí hay una variable que es la variable tiempo, y esto es una evidencia empírica. Aquí yo propendo por usar evidencia en todo lo que digo, pero la evidencia empírica también es útil. Esto es mi experiencia personal. Yo he observado que si a mí me sirven algo de comer y yo como, yo siento al final de comer como que me faltó un poquito más, ¿no? Entonces, si digamos estoy comiéndome unas empanadas, entonces me comí mis 2 empanadas y termino y digo yo como que quiero otra. Si la empanada ya está hecha y me la traen al plato, yo inmediatamente me la como, ¿no? Si por el contrario me dicen, claro, pero me toca calentarla, entonces, bueno, listo, caliéntela. Cuando calientan la empanada y me la van a dar, ya no quiero, ¿no? ¿Qué pasó? Lo que está ocurriendo es que hay un tiempo de latencia, hay un tiempo para que la señal que se está generando en el intestino con colecistoquinina, péptido YY y GLP-1 dé toda la vuelta a través del nervio vago y llegue al hipotálamo a dar la señal de que usted no quiere comer más. Pero si usted no da tiempo para que eso ocurra, usted sigue comiendo durante ese tiempo de latencia, comiendo probablemente de más, ¿no? Es mi recomendación que coma con calma. Y si va a repetir, espérese un rato, a ver si ese rato es suficiente para que ya se le quiten las ganas. Eso me pasa y creo que es así. De hecho, me puse a medirlo, a ver cuánto duraba esa latencia, cuánto duraba en mí en particular, cuánto duraba esa latencia en la cual, a pesar de que tenía el antojo de repetir o de comer más, si yo dejaba pasar el tiempo se me quitaban las ganas. Y encontré que depende del alimento, ¿no? Pero en general está alrededor de 15 a 20 minutos. Si usted deja 15 a 20 minutos, es probable que ya se le quiten esas ganas de seguir comiendo. Y esto tiene que ver con el tiempo que necesitan todas estas sustancias y este sistema para activar el hipotálamo. Hay otro estímulo para el sistema intestino-cerebro y ese estímulo es el ejercicio. El ejercicio per se es capaz de aumentar la producción de colecistoquinina y de péptido YY. Y es común que cuando usted hace ejercicio y come, usted tiene hambre inmediatamente después de hacer ejercicio, pero usted digámoslo así, se llena más rápido porque el ejercicio tiene ese efecto. A pesar de que usted sí empieza con mucha hambre. ¿Por qué? Porque el mecanismo primero que había dicho no el apetito, sino el hambre, sí está indicando que usted está utilizando mucha más energía, necesita consumir más energía y esto es mediado por grelina. O sea que cuando usted termina de hacer ejercicio siente muchísima hambre gracias al primer mecanismo que es el del hambre, pero la sacia rápido gracias al segundo mecanismo que es el del apetito. Esto es maravilloso y es fisiología pura. Entendemos entonces el hambre, entendemos el apetito, pero ellos no están solos. O sea, nosotros no solo somos calorías, nosotros no somos solo intestino y cerebro, nosotros somos un sistema neurobiológico supremamente complejo y de hecho lo integra como tal el sistema mesocórtico límbico, del cual les hablaba al comienzo y es en el que me voy a enfocar ahorita. Ese sistema involucra dos aspectos, un aspecto motivacional, que usted quiera buscar la comida, y un aspecto de placer, que usted disfrute la comida que se comió. Y están íntimamente relacionados. Después de que usted tiene históricamente exposición a comidas que le gustan, esto genera una sensación de placer que refuerza el sistema mesolímbico cortical para que usted en un futuro busque ese mismo tipo de alimento. En otras palabras, el placer que generó después va a alimentar la motivación para buscar ese mismo alimento.
Eso existe y eso es así. El sistema que dentro del mesolímbico cortical, el sistema que mantiene esa motivación es muchísimo más amplio que el sistema del placer. El sistema del placer está confinado a unos núcleos que se llaman los núcleos hedónicos, que se encuentran en el núcleo accumbens, en la corteza prefrontal y en la ínsula cortical. En esos tres sitios que hacen parte del cerebro, del cerebro medio, en esas tres partes se controla el placer y el neurotransmisor aquí es la dopamina. Por fuera de esos núcleos hedónicos está todo el resto del sistema mesolímbico cortical, que es el que controla la motivación. La motivación es mucho más fuerte que el placer. También involucra dopamina y los dos están pegados. El sistema de la motivación con el sistema del placer están pegados, están juntos. Y esto no solo ocurre en el caso de la comida, porque aquí hay receptores endocannabinoides que pueden ser activados, por ejemplo, por la marihuana y se asocian con comportamientos adictivos. ¿Por qué? Porque se establece un ciclo en el cual hay como un premio después de que usted tiene un comportamiento, digamos, consumir un alimento o consumir un alucinógeno. Y esto va a activar su sistema para que lo busque después. Y esto genera adicción. Cuando se sale esto de control y se desmadra, esa es la base para la adicción. Y a tal punto que hay gente que entiende algunos casos de obesidad como adicción a la comida. Y eso es entendido como una hiperexaltación de este sistema mesolímbico cortical. Es bien interesante. Esto ocurre cuando empieza a salirse de control. No solo eso, la motivación puede disociarse del placer. Entonces hay un punto en el cual, como les dije, que es mucho más robusto el sistema de la motivación que el sistema del placer es mucho más robusto, se puede sostener así no haya placer. A tal punto que con el tiempo, y en esto se parecen también la adicción a las drogas y la falta de control del apetito, es que en ambos casos hay un momento en el cual se busca la comida, pero ni siquiera después de comer o ni siquiera después de consumir la droga usted siente el placer que creía que iba a experimentar, ¿no? Es una situación un poco triste y de alguna manera de lo que nos habla es de que el sistema mesolímbico cortical o mesocorticolímbico, como lo quiera llamar, no está controlado, todo lo contrario, está fuera de control en todo sentido. Usted no tiene control sobre él y además tiene disociado la motivación la tiene disociada del placer. Para que la motivación empiece a andar sola, usted simplemente necesita ni siquiera la señal de placer, usted necesita una clave. Esa clave le dispara la motivación. ¿Qué clave puede ser esa? La clave es simplemente ver el alimento. Ni siquiera usted está pensando en lo delicioso que puede ser comerse eso, simplemente verlo lo dispara. Y esto lo entienden las agencias de publicidad, por así decirlo, tal vez mejor expresarlo como los gurús del mercadeo en el mundo. Y por eso los avisos publicitarios tienden a estimular eso. Lo que buscan es que usted disocie la motivación del placer, que solo con ver el alimento ya usted le llame la atención y vaya y lo busque, ¿no? Esto es complejo y lo que quiero acá resaltar es que este sistema se vuelve superior al sistema, a los dos sistemas anteriores, al del hambre y al sistema del apetito. El del hambre es fácil de superar porque no estamos en una situación de escasez. Si estuviésemos en una situación de escasez, probablemente el mesolímbico cortical estaría relegado a un segundo plano y en ese momento su prioridad es simplemente buscar calorías para sobrevivir. Pero como no es el caso, ese está apagado, ¿no? Ese el mecanismo del hambre está ahí relegado, ¿no? Y empieza a mandar la parada es el sistema mesolímbico cortical. Entonces,
Aquí hay una cosa interesante. ¿Cómo se comunican estos sistemas del apetito, del hambre y el mesolímbico cortical? Pues se comunican a través de una sustancia que se llama la orexina. La orexina, yo les dije en el podcast anterior del sueño, se encuentra en el área perifornical del hipotálamo y esta orexina es una de las sustancias que a usted lo mantiene despierto porque estimula la sustancia reticular ascendente subcortical. Entonces, la orexina, y esto tiene sentido, ¿no? Porque la idea es que la orexina lo mantenga despierto para que vaya y busque comida, ¿no? Porque es, digamos, un mecanismo de supervivencia que lo tenemos muy bien impreso en nuestros genes. La orexina hace eso. La orexina entonces es la comunicación entre el sistema mesolímbico cortical y el apetito y el hambre, que se encuentran centrados en el hipotálamo. Entonces, vemos cómo los tres sistemas interactúan y dependiendo la situación, prima uno o prima el otro. Hoy día, especialmente con nuestra epidemia de obesidad, está primando el mesolímbico cortical porque el del hambre está completamente loco, ¿no? Tenemos resistencia a la leptina, tenemos acumulación de grasa, ese no nos está sirviendo para modular el hambre de una manera saludable. El sistema del apetito, desafortunadamente en ese contexto también está salido de madre porque usted está dándole alimentos que no están estimulando la producción adecuada de colecistoquinina, péptido YY y GLP-1. Está comiendo solo ultraprocesados, entonces ese tampoco. Y ahora entonces, ¿quién manda? Manda el mesolímbico cortical. Y dentro de ese, ¿quién manda? El motivacional. Entonces estamos metidos en la grande. ¿Cómo nos salimos de ahí? Esa es la pregunta. ¿Cómo nos salimos de ese ciclo en que vencer el hambre, eso es jodidísimo, dificilísimo? El hambre lo alcanzó y como decía yo anteriormente, pues es como si se le metiera el demonio. Usted ya no tiene control, se come lo que le pongan al frente, saludable o no saludable, especialmente no saludable. Entonces, pero no estamos perdidos. Hay cosas que podemos hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si sabemos que el primer sistema es un sistema, el del hambre, es un sistema de calorías, es un sistema que mantiene un equilibrio entre el consumo de calorías y el gasto de calorías o de energía. Entonces, ese cómo lo vamos a intervenir? Controlando la cantidad de calorías que usted come, para que otra vez el sistema empiece a estar en rangos fisiológicos. Entonces, en ese sentido, bajar un poquito las calorías parece ser bueno porque usted empieza a darle un poquito de control a ese sistema del hambre. Vamos a intervenir el segundo, que es el sistema del apetito, que es sinónimo del sistema intestino-cerebro. ¿Qué vamos a hacer? Ya que bajamos las calorías, entonces vamos a aumentar el consumo de proteína, específicamente de lisina, ácido glutámico, arginina y también leucina, y vamos a aumentar el consumo de fibra y vamos a mantener algo de grasa. Eliminación de ultraprocesados. Si hacemos eso, el segundo sistema también ya lo ponemos en orden y lo empezamos a dominar. De tal manera que el sistema mesolímbico cortical lo dejemos funcionar, pero únicamente cuando nosotros queremos que funcione, que es cuando usted come. Esto está diseñado y yo creo que esto fue un diseño divino para que usted cuando coma se sienta contento de haber comido, no solo nutrido, sino feliz. Por eso esto tiene que acompañarlo de estar con otras personas y de partir y compartir los alimentos con otras personas. Esto es una fuente de gozo, la alimentación. No debe ser una fuente de sufrimiento, ni debe tener, no debe haber una relación tóxica con los alimentos, tiene que haber una relación saludable. Entonces, ya lo dije anteriormente, controle las calorías bajándolas, controle el tipo de nutriente que come, priorizando proteína y fibra y manteniendo grasa, eliminando ultraprocesados. Y ahora centrémonos en el mesocórtico límbico diciendo que si los otros dos están controlando la cosa, ellos no van a necesitar entrar a controlar porque lo están controlando los otros dos.
y usted utilícelo a su favor para disfrutar lo que está comiendo. ¿A qué se debe llegar? A que usted coma sus 3 comidas al día y cada uno de esos 3 golpes sea muy satisfactorio. Y usted termine de comer y diga, qué delicia lo que acabé de comer. Buenísimo. Y usted se vaya después de comer satisfecho, haga el resto de actividades que tiene que hacer, deje que el hambre y el apetito vuelvan a dominar y después al mediodía vuelve a volver a experimentar los premios que tiene el sistema mesocórtico límbico. Entonces, todo esto es adicional a toda la bioquímica que hemos hablado en los otros episodios y traigo una propuesta. Entonces, la propuesta es que hagamos un test. Vamos a llamarlo el test nutricional. Ese test consiste en lo siguiente: por 3 semanas vamos a bajar el consumo de calorías un poquito. Digamos, si usted, su consumo calórico, digamos que es 1500 calorías, eso cambia de acuerdo a la persona, pero digamos que es 1500. Vamos a bajarlo a 1300 o 1200. Eso no es terriblemente alto el corte, pues. Se puede hacer y eso no significa que usted vaya a aguantar hambre. Entonces, bajémoslo a eso. Primera cosa. Segunda cosa, vamos a hacer para este test esta distribución de macronutrientes. Vamos a tener 40% de proteína, teniendo idealmente certeza de que consumamos arginina, lisina, ácido glutámico y leucina, pero proteínas, digamos. Vamos a tener 40% de proteína, 40% de grasa, tanto saturada como poliinsaturada, no grasas trans, y vamos a dar un 20% de carbohidratos única y exclusivamente en la forma de proteínas y en la forma, en la forma de fibra, de frutas y vegetales. Y vamos a eliminar por completo los ultraprocesados. Si usted quiere hacer este test conmigo, y solo vamos a comer 3 comidas, ¿no? En la mañana el desayuno, un desayuno bien trancado. Todos los desayunos que tengan esa distribución, o sea que en todos los desayunos, en todos los almuerzos y en todas las comidas toca tener proteína, ¿no? Usted se come su desayuno así, no come nada de snacks en la mañana ni nada, almuerza, por la tarde tampoco hay snacks ni onces ni nada de eso, y come por la noche, ¿no? Va a hacer eso. Se hace ejercicio maravilloso, pero digamos que para el test solo nos vamos a enfocar en la dieta. Y va a sentarse a comer con gusto y va a disfrutar esos alimentos que va a comer, va a tomar agua antes de comer y después y ya. Y vamos a ver cómo nos va. Vamos a hacer esto por 3 semanas. En este proceso yo voy a publicar en mi Instagram de Dr. Efraín, en el Facebook también, ahí soy Efraín Riveros Pérez, y también en los shorts de YouTube, que ahí soy Dr. Efraín, voy a publicar como fotos de lo que estoy comiendo, como para mostrar cómo lo estoy haciendo yo. Esto es de aquí para allá. De allá para acá, también por esas mismas redes sociales, mándenme comentarios de cómo se están sintiendo, si están encontrando alguna dificultad, si quieren mandarme fotos de lo que están comiendo. Y ahí empezamos a comentar de para allá y para acá, porque esto es un proyecto. El bienestar basado en la evidencia es un proyecto colectivo, es un proyecto en el cual estamos construyendo juntos, ustedes y yo, y vamos a lograr nuestro objetivo de vivir una vida saludable, plena y feliz, con contentamiento personal irradiado a nuestros semejantes. Entonces, ese es el test nutricional que yo propongo y vamos a trabajarlo en estas 3 semanas. Con esto cierro este podcast del hambre y el apetito y el sistema mesocórtico límbico. Y de tanto hablar de hambre, pues ya me dio hambre. Entonces, nos vemos en el siguiente episodio. Espero hayan disfrutado y voy a seguir esperando el feedback, la retroalimentación que ustedes me den con respecto al episodio y con respecto al test nutricional que estoy proponiendo. Nos vemos en el siguiente episodio.